días a todas y todos. Estaba muteado. Soy Norberto Llove, secretario científico de la Escuela de Psicoterapia. Tenemos hoy un nuevo miércoles científico con el grupo Debates Contemporáneos en Psicoanálisis. Te doy la palabra, Sebastián, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Bueno, yo soy Sebastián Sequeira. Voy a coordinar la mesa de hoy. Buenos días a todos. Bueno, este grupo autogestivo Encuentro con el Psicoanálisis Contemporáneo nació a mediados del 2017. Hoy lo integramos la magíster Laura Berenbaum, la doctora Daniela Licchiardi, las licenciadas María Eugenia Farrés, Valeria Mián y Silviana Micheletti, el licenciado Hernán Pérez y yo. En un breve recorrido curricular les contamos que todos nos formamos en la escuela, también tenemos recorridos en otras instituciones y transitamos nuestra práctica en consultorios particulares, hospitales, clínicas y gabinetes psicológicos. Hemos presentado trabajos en congresos y jornadas, publicado artículos en revistas de psicoanálisis, diarios y libros, y somos docentes de grado y de posgrado en distintas instituciones. El trabajo que vamos a presentar hoy lleva por nombre Más allá de la transferencia, un debate contemporáneo. Lo van a leer Laura, Silvana y Hernán, y luego vamos a escuchar a Daniel Weisbrot, que es psicoanalista y escritor, miembro titular de la Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo, institución de la que ha sido presidente en 2 oportunidades. Es autor, entre otros libros, de La alienación del analista y Más de un otro. Es co-compilador de los libros Clínica psicoanalítica ante las catástrofes sociales, La experiencia argentina y Familias y parejas. Acaba de publicar su último libro, Parejas en análisis, 12 historias de la clínica. Como escritor ha publicado 2 novelas. La primera, Y al volver la vista atrás, y su última novela se titula La vida que cuenta. Es docente titular de la Cátedra de Escritura de la Asociación de Grupos. Luego de las 2 exposiciones vamos a iniciar el intercambio y yo voy a ir tomando las preguntas que van haciendo a través del chat. Así que bueno, arrancamos. Laura, todo tuyo. Sí. Hola, buenos días a todos. Bueno, como les decía Sebastián, el título del trabajo es Más allá de la transferencia, un debate contemporáneo. Y para empezar, ubicamos un epígrafe que dice: ¿hay entre nosotros 2 minutos después algún vínculo que no existía 2 minutos antes? Emilia Pardo Bazán. Proponíamos el año pasado pensar al psicoanalista contemporáneo como alguien habitado por una exigencia pulsante y desestabilizadora, una toma de posición novedosa y transformadora frente a la teoría, la clínica y la práctica, frente al pensar y al quehacer. Esbozamos, dentro del movimiento psicoanalítico, una comparación entre esa contemporaneidad y un pensamiento ortodoxo, que entendemos reflejado en los léxicos dominantes que dan por sentado un pensamiento común, discursos hegemónicos, dogmáticos, que no salen de su disciplina o no se abren a otros pensamientos. Es esa perspectiva contemporánea la que nos posibilita una posición de cuestionamiento que perfore esos discursos compactos. En este mismo sentido, decíamos también el año pasado que las disciplinas cerradas agotan su fecundidad teórica, sus posibilidades generativas, mientras que aquellas que se abren a lo novedoso resultan fértiles, transformadoras. El psicoanálisis se mantiene vivo en la medida que lo pensamos, cuestionamos, utilizamos, aplicamos y actualizamos.
Es por eso que una idea que delineamos en este mismo espacio un año atrás se convirtió en disparadora para la propuesta que hoy queremos compartir con ustedes. Decíamos entonces, el vínculo es lo que cura. Partiendo del paradigma de la complejidad, que nos ayudó a pensarnos como contemporáneos, quedamos incluidos en ese vínculo que nos ubica no como observadores asépticos, sino como una variable más, que acota y advierte acerca de los límites de nuestra observación y de nuestra acción. Por eso, el desafío es abrir un debate sobre el más allá de la transferencia en el trabajo analítico, para un psicoanálisis contemporáneo. Surgen nuevas preguntas. ¿Qué lugar tiene el vínculo en la cura analítica? ¿Qué cura del vínculo? ¿Qué aspectos, elementos o condiciones posibilitan un vínculo que alivie el sufrimiento del paciente? Partamos del vínculo. En psicoanálisis, los vínculos han sido conceptualizados desde múltiples perspectivas. Algunos los conciben como relaciones objetales, haciendo hincapié en los objetos internos, ligazón intrapsíquica. Otros los conciben como producto de la intersubjetividad. No está en discusión que en esa relación particular entre analista y paciente se desarrolla un vínculo. Según la Real Academia Española, este es definido como unión o atadura de una persona o cosa con otra. ¿Qué es aquello que une, ata o liga en el vínculo analítico? ¿Qué de esta trama vincular produce efectos, genera cambios? A partir de estas preguntas, nos acercamos al texto sobre la iniciación del tratamiento. Allí observamos que, cuando Freud se interroga acerca de cuándo es oportuno comenzar a comunicar o revelar el significado secreto del discurso del paciente, plantea: no antes de que se haya establecido en el paciente una transferencia operativa, un reporte en regla. La primera meta del tratamiento sigue siendo allegarlo a éste y a la persona del médico. Para ello, no hace falta más que darle tiempo. Si se le testimonia un serio interés, se pone cuidado en eliminar las resistencias que afloran al comienzo y se evitan ciertos yerros, el paciente por sí solo produce ese allegamiento y enhebra al médico en una de las imagos de aquellas personas de quienes estuvo acostumbrado a recibir amor. Es verdad que uno puede malgastar este primer éxito si desde el comienzo se sitúa en un punto de vista que no sea el de la empatía. Un punto de vista moralizante, por ejemplo. Fin de la cita. Transferencia, rapport y empatía se presentan, por lo menos en palabra de Freud, desde el primer momento y se entrelazan, de no mediar errores, en la construcción de esa modalidad particular de relación generadora de cambios. Nótese que Freud plantea una posición activa del analista en dar tiempo y eliminar las resistencias posibles iniciales para que se establezca la transferencia. Entonces, allegar al paciente al tratamiento y a la persona del analista es acercarlo, convocarlo a un trabajo en un dispositivo, si no desconocido, por lo menos novedoso, entre dos personas únicas, como espacio para que se geste un vínculo analítico. A todo este movimiento de inicio se agregan la sugestión y la alianza terapéutica. Los límites entre todos estos ingredientes mencionados se desdibujan, producen efectos y dan lugar a un proceso de cambio. Por otro lado,
La misma frase freudiana da por entendidos momentos del trabajo que se yuxtaponen, interactúan, direccionan y ordenan. Estos elementos, unidos al imprescindible componente tiempo, aquí entendido en el sentido de espera, demora, precipitan en la construcción de una espacialidad vincular particular, con territorios intra e intersubjetivos que, a través de mecanismos específicos, operados de una manera experta, catalizan el cambio psíquico. Algunas breves viñetas, algunas breves viñetas clínicas que ilustran los primerísimos momentos nos servirán para introducir las preguntas. Primera, Federico llega por primera vez al consultorio. Al finalizar la entrevista, observa con detenimiento un cuadro que cuelga en una pared. Se queda mirándolo y dice: ayer me mostró mi novia este cuadro, es increíble. Eso me confirma que este es el lugar del análisis. Segunda viñeta, una señora que llega muy recomendada al consultorio se muestra inquieta, incómoda. La terapeuta escucha pero no interviene verbalmente. La observa poco confiada. Terminado el tiempo pautado, la señora se levanta para irse y al hacerlo descubre una vela aromática encendida. Expresa: voy a volver porque haces aromaterapia. Ambas situaciones iniciales precipitaron el análisis sin que pudiéramos entender cuál fue el factor que allegó a estos pacientes a su tratamiento. ¿Por qué cada uno de ellos decidió volver? ¿Jugaron algún rol los espacios propuestos por cada analista? ¿Qué incidencia tuvo el azar en que esto deviniera en análisis? ¿Podemos hablar solo de transferencia en estos primeros movimientos? ¿Qué hizo que estas dos personas enunciaran su intención de analizarse y continuar el vínculo? En la frase freudiana que antecede, fuimos encontrando algunas pistas: actitud empática, muestra de serio interés, construcción de un rapport, sinónimo de sugestión. En ambos ejemplos se hace presente algo de la modalidad personal de ese analista que se hace ver activamente a través de los elementos del consultorio. Discúlpame, Silvana, ¿podés hablar un poquito más despacio? Bueno, piden eso, por favor. Voy más lento, perdón. Ustedes frenen. Algo del espacio físico ofertado parece haber atraído y funcionado como recipiente para el alojamiento del espacio terapéutico por venir. Casual o causalmente, ambos consultantes se quedaron y avanzaron en sus trabajos de análisis. En el ida y vuelta, en resonancia, desde las historias personales, se produjo un encuentro, la posibilidad de una relación virtuosa. Alojamiento, creación del espacio, momentos previos a la enunciación de la regla fundamental. Nos preguntamos: ¿qué suma o resta para que un paciente se sienta alojado? ¿Qué viene con el paciente y qué viene con el analista? ¿Cuánto se hace en el entre? Distintos autores proponen distintas nominaciones conceptuales que permiten pensar estas preguntas. Por un lado, la alianza de trabajo, alianza terapéutica, donde se acentúan los aspectos más realistas y racionales de la relación analista-paciente. Entre ellos, la colaboración, los acuerdos, la modalidad de trabajo. Por otro, los aspectos menos racionales, como pueden ser el vínculo afectivo, el sostén, la confianza, ligados a conceptos como la transferencia, el rapport, la empatía, la sugestión. Unos y otros necesarios, con ingredientes que provienen tanto del paciente como del analista, que se mezclan en una química singular, dando lugar a un vínculo y un encuadre fundamentales para que el cambio sea posible. Destacamos los aportes de Lieberman, quien, pensando la vida psíquica como un circuito abierto, plantea la transferencia y su evolución como un hecho creativo, una intervención compartida, no solo repetición ni regresión a estadios infantiles. Para este autor, la evolución de la transferencia se da por la reacción del paciente a las interpretaciones del analista. Este,
acorde a su teoría de los estilos complementarios, asumiría un rol activo en el trabajo analítico, adecuando sus intervenciones a la modalidad particular del paciente. Otros autores en los que hemos abrevado introducen conceptualizaciones que dan cuenta de la creación de un campo nuevo. En palabras de Arián, el campo creado en la sesión siempre será expresión de analizando y analista, cada uno y conjuntamente conformando el campo de la transferencia en donde se dan y se expresan las experiencias nuevas y lo que el pasado aporta al presente. Acerca de la transferencia y el más allá. Freud va construyendo el concepto de transferencia en un interjuego entre tres acepciones rectoras, como el desplazamiento de energía psíquica, como palestra o escenario que posibilita el despliegue del trabajo de análisis, y como modo de reactualización de clichés infantiles en la persona del analista que devendrá en esa enfermedad artificial que denominó neurosis de transferencia. Veamos un párrafo de recordar, repetir y reelaborar, en el que expone con claridad estas ideas. El principal recurso para domeñar la compulsión de repetición del paciente y transformarla en un motivo para el recordar reside en el manejo de la transferencia. Volvemos esa compulsión inocua y más aún aprovechable si le concedemos su derecho a ser tolerada en cierto ámbito. Le abrimos la transferencia como la palestra donde tiene permitido desplegarse con una libertad casi total, y donde se le ordena que signifique para nosotros todo pulsionar patógeno que permanezca escondido en la vida anímica del analizado. Con tal que el paciente nos muestre al menos la solicitud de respetar las condiciones de existencia del tratamiento, conseguimos casi siempre dar a todos los síntomas de la enfermedad un nuevo significado transferencial, sustituir su neurosis ordinaria por una neurosis de transferencia, de la que puede ser curado en virtud del trabajo terapéutico. La transferencia crea así un reino intermedio entre la enfermedad y la vida, en virtud del cual se cumple el tránsito de aquella a esta. El nuevo estado ha asumido todos los caracteres de la enfermedad, pero constituye una enfermedad artificial asequible por doquiera a nuestra intervención. Al mismo tiempo, es un fragmento del vivenciar real objetivo, pero posibilitado por unas condiciones particularmente favorables y que posee la naturaleza de algo provisional. Hasta aquí la cita de Freud, era bastante larga, pero nos pareció interesante. A estas definiciones freudianas de transferencia que seguimos sosteniendo con el paso de los años, se suma una noción más a partir de mediados del siglo pasado. Psicoanalistas kleinianos comenzaron a trabajar con pacientes psicóticos y fueron dando forma al concepto de transferencia psicótica, con sus características propias explicadas por Bion principalmente. Bien, bueno, acá continúo, ¿sí? Nos hacemos una pregunta, pero ¿qué hay más allá de la transferencia en un vínculo analítico? Desde Freud en adelante, el juego acerca de la transferencia como cliché repetitivo se fue abriendo a la inclusión de torsiones y variables nuevas. Así, conceptos que este autor ya había mencionado, como sugestión, empatía, creación de condiciones, se fueron entramando con aportes posteriores. Muchos de ellos conciben al psiquismo como un sistema abierto y en construcción permanente. Piensan el vínculo también de esta manera: abierto, transformable y transformador. Winnicott, considerando al individuo como un ser en desarrollo emocional dependiente de las condiciones ambientales, incluyó nuevas variables para pensar el trabajo del analista en pos de alcanzar el cambio psíquico. Entre ellas podemos ubicar la regresión a la dependencia como segunda oportunidad para el desarrollo emocional,
la comprensión del análisis como dos zonas superpuestas de juego del paciente y del analista, quien asume así un rol activo. Se tratará de tolerar varias paradojas. La primera, crear lo dado, que instituyendo la ilusión dará paso a la transicionalidad, nueva paradoja que se recreará en el espacio de análisis. El analista es pensado por este autor como un objeto a ser utilizado y descartado. Desde la escuela francesa, Nacio propone un esquema de 4 fases en el desarrollo de la cura, incluyendo la coexistencia tanto de momentos sugestivos como transferenciales. Menciona una primera fase de rectificación subjetiva que cuestiona la relación del paciente con su síntoma. En un segundo momento, harán falta 2 actos de parte del analista: aceptar, analizar al paciente y enunciar la regla fundamental para que la transferencia propiamente dicha se instale, que es la tercera fase, ¿sí? Y la interpretación acontezca, que se trataría al momento de la interpretación de la cuarta fase. Otros autores, como Sterba y Setzel, desarrollaron el concepto de alianza terapéutica. Esta conceptualización, extensa en su comprensión de los efectos terapéuticos, ha sido retomada y sistematizada en nuestro medio por Zuckerfeld, quien la considera un constructo y diferencia en ella 3 componentes. El primero, sentimientos de ternura y cariño que implican comprensión y ayuda como reediciones de los vínculos primarios. Sentimientos transferenciales y contratransferenciales positivos. El segundo, la ubicación del ideal del yo en otro que es la base de la confianza y la esperanza, sugestión mínima, que a su vez diferencia de la fascinación y obediencia propias de la sugestión máxima, la de la masa. Y tercero, la percepción realista del otro, que existiría siempre más o menos tenida por los otros fenómenos descriptos. Ese tercer elemento de la alianza, percepción realista del otro, introduce la cuestión de la realidad objetiva y la posibilidad de que ésta sea efectivamente percibida. En relación a esto último, para Winnicott, es necesario que el paciente haya ubicado al analista fuera de su espacio subjetivo y se sirva de él como objeto utilizable, es decir, que le reconozca existencia en la realidad compartida. En palabras de este autor, si se lo desea usar, es forzoso que el objeto sea real en el sentido de formar parte de la realidad compartida y no un manojo de proyecciones. Entiende al análisis como la superposición de zonas transicionales del analista y del paciente, situando en el entre aquello que producirá efectos terapéuticos. La percepción realista del otro, algo de aquello que excede el marco proyectivo de la transferencia, insiste delimitando un más allá. A nuestro criterio, también a Freud le insiste a lo largo de la obra. En las tareas de hacer consciente lo reprimido y poner al descubierto las resistencias, ya somos bastante activos. Entonces, ¿qué debemos hacer con el paciente? ¿Hay que dejarlo librado a sí mismo, que se arregle con las resistencias que le hemos mostrado? ¿Podemos prestarle otro auxilio por fuera de la transferencia? ¿Se lo puede trasladar a una situación psíquica más favorable para la tramitación del conflicto? Partiendo de estas preguntas, que se hacen Nuevos Caminos de la terapia psicoanalítica, ¿es aventurado decir que Freud, al nombrar situación psíquica,
se refiere a una situación vincular más favorable? De ser así, ¿hasta dónde intervendrá activamente el analista para precipitar tal situación? ¿En qué consistirá su accionar? Dice allí, en la medida de lo posible, la cura analítica debe ejecutarse en un estado de privación, de abstinencia. Esto se relaciona con la dinámica de la contracción de la enfermedad y el restablecimiento. El enfermo busca la satisfacción sustitutiva en la cura misma, dentro de la relación de transferencia con el médico. Sin duda que es preciso consentirle algo, más o menos, según la naturaleza del caso y la peculiaridad del enfermo. Acuden aquí, en nuestro auxilio, los elementos que antes, con Freud, ubicábamos por fuera de lo transferencial. Propiamente dicho, la persona del analista, sus características extraterritoriales, ajenas, fundantes de un campo vincular inédito. También aquellas intervenciones que servirían al alojamiento, a la instauración de la situación más favorable. Recordemos que Zuckerfeld menciona a la sugestión como parte de la alianza terapéutica, a la que Freud nunca desechó completamente como herramienta. En su presentación autobiográfica escribe: es del todo correcto que también el psicoanálisis, como otros métodos psicoterapéuticos, trabaja con el recurso de la sugestión. Pero la diferencia está en que no deja librada a ella, a la sugestión o la transferencia, la decisión sobre el éxito terapéutico. Antes bien, la emplea para mover al enfermo a rendir un trabajo psíquico, la superación de sus resistencias transferenciales, que significa una alteración permanente de su economía anímica. La sugestión aparece aquí como un recurso otro, no sinónimo de la transferencia, ni opuesto, sino solidario a ella. Lo mismo ocurre con la actitud del analista, humana, disponible, empática, que con un gesto abre la puerta de la confianza, empuja al despliegue asociativo, posibilita la instauración del vínculo y el quehacer analítico. Retomemos la viñeta de Federico. Después de un año de iniciado el análisis, sufre un accidente de tránsito. Con diversas heridas, lo asiste la policía y luego es trasladado a un hospital. Ni los médicos ni la novia que lo acompañaba lograron contener su estado de angustia cuando se le indica la realización de una resonancia magnética. Desbordado, a las 11 de la noche, llama a su analista para contarle que no quiere someterse a ese estudio. Cuando logra entrar en situación, su analista le dice: tenés que hacerte el estudio. Es la única forma de saber si tenés una lesión. Federico accede sin dudarlo. Esta viñeta ilustra para nosotros aquello que está más allá de la transferencia. La voz del analista, el vínculo que excede la territorialidad del consultorio, la capacidad empática para sostener en tiempo y espacio reales una situación de desborde emocional. Elementos que dan cuenta de la solidaridad entre los diversos ingredientes que fuimos exponiendo como indispensables en el vínculo analítico. Como decíamos al inicio, todas estas ideas surgen de nuestra propuesta de seguir dando forma a un psicoanálisis contemporáneo, complejo, abierto, integrador
y fundamentalmente vivo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias Laura, Silvana y Hernán. Ahora vamos a escucharlo a Daniel. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, ¿cómo les va? En principio, lo que me gustaría hacer es agradecer la invitación, ¿no? Me pareció interesante, además, por supuesto, me alegra mucho que hayan pensado en mí para comentar un trabajo tan interesante. Y me llamó mucho la atención y me gustó cuando estábamos hablando al comienzo que este grupo son egresados todos, ¿no?, de la institución, lo cual siempre es una fiesta en una institución cuando un grupo de egresados toma la palabra, ¿no? Y lo hace con este nivel de profundidad, ¿no? Me parece que habla bien del proceso institucional, quiero decir, ¿no? Porque lleva la marca del conjunto, de alguna manera. Bueno, estamos ante un texto muy frondoso que recorre una secuencia rigurosa de pensamientos, autores. Yo quiero introducirme en el entretejido que proponen y lo voy a hacer intentando seguir el hilván de ideas a partir de algunas tensiones sugeridas. Ya desde el título encontramos alguna de estas tensiones, ¿no? ¿Hay un más allá de la transferencia? ¿Qué sería un debate contemporáneo? Me parece que al comienzo se sugiere una oposición entre lo contemporáneo y lo ortodoxo. Sé que ustedes vienen trabajando, lo hablábamos antes en el cafecito virtual que hicimos, vienen trabajando este tema y que tomaron aquel texto tan hermoso de Agamben sobre el tema, y yo querría recordar el centro de la idea de Agamben, simplemente para tomarlo como punto de partida. Seguramente recuerdan que para él, ser contemporáneo no alude a quien habita las luces de su tiempo, a quien se enceguece con el brillo de lo actual, sino justamente lo contrario. Para él, contemporáneo será aquel que logre transitar las tinieblas de su tiempo, quien logre caminar entre su oscuridad, recorrer los conos de sombra y habitar las carencias. En ese sentido también Nacho Leukovich decía que, más que de contemporáneo, él hablaba de la generación y decía que él se molestaba mucho cuando se hablaba de la generación pasada, la generación futura. Él decía que una generación para él eran los habitantes de un mismo problema, independientemente de la edad que tuvieran. Quienes habitan un mismo problema forman parte de la misma generación. Bueno, esto respecto de lo contemporáneo. Ahora, ¿qué decir del ortodoxo? A mí me resulta curioso que ustedes saben que la doxa en la etimología griega alude a justamente a un conocimiento que no ofrece certeza absoluta, sino tan solo una creencia razonable. De hecho, parece ser que Parménides y después Platón distinguieron la vía de la verdad, que es lo que llamaban episteme, de la vía de la opinión, que era la doxa. Es muy interesante ver que ortodoxo refiere a quien se mantiene fiel a una opinión, no a una certeza. Ahora, ¿cómo habremos llegado hoy a concluir que la ortodoxia es la fidelidad absoluta a un dogma? Me parece que sería una pregunta interesante para hacerse. Entonces, esa tensión que propone el texto entre lo contemporáneo y lo ortodoxo podría pensarse también como una tensión entre lo instituyente y lo instituido. Toda disciplina, ciencia, arte, tiende a generar una serie de saberes consagrados
que son aquellos que van a ser objeto de la transmisión. Armar una escuela, por ejemplo, hablábamos antes de egresados, ¿no? Armar una escuela es decidir cuáles de esos elementos se van a considerar esenciales de un saber que se va a tratar de transmitir. En ese sentido, se cierra. ¿Querés ser médico? Tenés que saber esto. Entonces, ahí sos médico. Podríamos decir que todo saber instituyente porta en sí mismo el germen de su propia ortodoxia. Solo es fecundo cuando irrumpe, cuando produce temblores del pensar, cuando se convierte en un haz de luz, para decirlo con las palabras de Agamben. Pero sucede que casi al mismo tiempo, ese saber instituyente comienza a transformarse en un instituido que va a resistirse a su propia transformación. Esta es la paradoja estructural del conocimiento. Quiere decir entonces que todos luchamos entre la ortodoxia y la contemporaneidad. Todos fluimos con mejor o peor suerte entre lo instituyente y lo instituido. Es el riesgo del pensar y de estar vivos, creernos la luz y perder de vista la oscuridad que esa misma luz dibuja por debajo de su brillo. Ahora bien, el vínculo es lo que cura, dicen los y las autoras. Quedamos incluidos en ese vínculo, cito, no como observadores asépticos. Aluden así a otra polémica crucial, y es la tensión entre neutralidad y abstinencia. Si el vínculo es lo que cura, esa cura debe ser realizada en la abstinencia. Cuando Freud enuncia la regla de abstinencia, esto es algo que vengo planteando hace bastante tiempo, realiza en un solo y mismo acto un hecho político, un posicionamiento ético y un hallazgo científico. La regla de abstinencia es un acto político, ya que define ante la comunidad científica la posición del analista frente a la emergencia del amor transferencial. La única respuesta posible es la abstinencia. Quien se aparta de esa regla fundamental se apartaría allí del psicoanálisis mismo y por lo tanto quedaría por fuera de su marco de incumbencia. Se sigue esta idea, ¿no? O sea, me parece que Freud resolvía de este modo el problema que se le planteaba ante la comunidad científica en relación al poder transferencial y a los riesgos de descalificación por parte de esa misma comunidad frente a episodios como los conocidos, vividos por dos de sus máximos laderos, ¿no? Jung, enredado amorosamente con su paciente Sabina Spielrein, y Ferenczi, que era más complejo todavía. Ferenczi analizaba a Elma, la hija de su amante Gisela Palos, y circulaba entre ambas camas para escándalo de Freud. Y todo esto en el momento de un pleno ingreso del psicoanálisis en Estados Unidos, la invitación aquella de la Clark University. Freud sabía que estaba ante un problema serio, que también, aunque no solo era político y que como tal necesitaba resolverlo. La regla de abstinencia también fue un posicionamiento ético, en tanto implicó el reconocimiento de ese poder transferencial y de los riesgos implícitos en ese poder. Hay ahí un texto para mí cumbre, que es de Piero Lanier, que está en el libro El sentido perdido, que se llama La transferencia, riesgo de exceso o ilusión mortífera. Para mí es un texto cumbre del psicoanálisis como conjunto.
que retoma esta problemática. Entonces, digo que es un posicionamiento ético porque Freud funda ahí una ética de acceso a la verdad, solo posible a través del examen de sus deformaciones, de las cuales el amor transferencial es un eslabón más. Ya he dejado colegir, dice Freud, que la técnica impone al médico un mandamiento, miren la palabra que usa, de denegar a la paciente menesterosa de amor la satisfacción apetecida. La cura tiene que ser realizada en abstinencia. Pero la enunciación de esta regla, además de ser un hecho político y un posicionamiento ético, es fundamentalmente un genial hallazgo científico. Porque al transformar el obstáculo en herramienta, termina de delinear el dispositivo analítico. Digo que es como la maniobra del judo. ¿Vieron que una persona muy chiquitita puede tirar a una persona muy grandota? Porque cuando se le viene encima, usa su fuerza como herramienta. Transforma el obstáculo en herramienta. Ahora bien, no ocurre lo mismo con la neutralidad. Ustedes saben que la palabra neutralidad no existe en la obra de Freud. Solo una vez es mencionada y como un adjetivo, pero no como un concepto. La idea de neutralidad aparece en el horizonte del psicoanálisis como un intento de frenar desde el lacanismo el exceso kleiniano de la contratransferencia. Hay una formulación riquísima de Lacan devino en un problema tremendo para las generaciones futuras, muchas de las cuales tomaron al pie de la letra aquel aforismo que decía: rostro cerrado y labios cosidos para que el analista ocupe el lugar del muerto. Quedó puesto en caución de esa manera la idea de que la contratransferencia era la puerta de acceso al saber del inconsciente del otro. El analista es no neutral por naturaleza, por su propia condición humana. Lo que pasa es que se abstiene a sabiendas de que está implicado desde el vamos en la escena de la que forma parte. Y creo que la fecundidad del texto que nos proponen hoy es justamente hacerle un lugar a la potencia de esa polémica. Así, entonces, el retorno a Freud se inscribe en el debate contemporáneo. Son las oscuridades de estas épocas las que lo llevan a repensar a los y las autoras el encuentro entre analista y paciente como un vínculo. La idea de que la primera meta, como citan, es allegarlo a la persona del médico, y testimoniarle el interés que lo conectará con las primeras imagos de amor. Ahora bien, ¿de qué se trata este vínculo a diferencia de otros? Les voy a relatar una anécdota que algunos por ahí ya me la escucharon, porque es una historia de Pillon Rivière que a mí me gusta mucho y que cada vez que tengo oportunidad la cuento, cada vez que viene al caso, ¿no? La contó Fernando Ulloa. Él decía que estaba en el consultorio de Pillon y que una vez Pillon parece que tenía un consultorio que se entraba por una puerta a la sala de espera y desde el consultorio se salía por otro lado, o sea, los pacientes no se cruzaban. Cuando Pillon despide a un paciente, abre la puerta para que ingrese el nuevo paciente a quien no conocía, este paciente vomita, ¿no? Pero vomita mal, digamos, o sea, hace un desastre ahí. Ulloa dice que él se quedó perplejo, que lo miró a Pillon, se cruzaron alguna mirada, y en ese momento Pillon se acerca al paciente y le dice: buen hombre, tantas cosas tenía guardadas para contarme, pase, pase, ¿no? Es una anécdota maravillosa de un personaje maravilloso en la historia del psicoanálisis argentino.
Bueno, a esto Freud podría llamarlo empatía, pero también podría llamarlo disponibilidad. Cuando pensamos en vínculo, destacamos el efecto de un encuentro humano siempre cierto plano en el cual lo que uno dice o hace genera efectos en el otro y en uno mismo. Reitero esta idea, ¿no? Cierto plano en el cual lo que uno dice o hace genera efectos en el otro y en uno mismo. Algunos lo nombran como efecto subjetivante. Para ver la oscuridad de lo inconsciente, hace falta convocar al otro a una relación singularizada. El analista, así, será no cualquier otro, sino un singular otro. Se armará así un artificio, un dispositivo vincular específico. Los autores recuerdan aquello de la transferencia como una enfermedad artificial, ese reino intermedio entre la enfermedad y la vida. Pero sigo, ahora, ¿qué es ese singular otro? ¿Qué va a hacer diferencia con los otros vínculos de la vida? Más allá de lo imposible de definir, me atrevería a decir que en todo encuentro humano, el otro es muchas veces ilusionado como idéntico, aunque en verdad es apenas semejante, fundamentalmente diferente e irremediablemente ajeno. Estas características del otro, reitero, como idéntico, semejante, diferente y ajeno, van a fluir en un vaivén sin fin y convocarán a veces amores, a veces odios. Y respecto del vínculo analítico, a mí me gustaría enunciarlo del siguiente modo. Mi paciente está habitado por un inconsciente que no me pertenece, que no forma parte de mi mundo interno y que por lo tanto no me puedo representar. En ese sentido, mi paciente constituye para mí una ajenidad radical. Acuerdo con el cuestionamiento al concepto de contratransferencia como vía regia para acceder al inconsciente del otro. Acuerdo con ese cuestionamiento. Obvio decir que lo mismo le sucede a mi paciente conmigo, quizá mucho más, dado que encima yo me rehúso a darme a conocer. Y él supuestamente no. En eso se funda nuestro pacto asimétrico. Él intentará darse a conocer, yo me rehusaré a darme a conocer, y ambos vamos a fracasar abundantemente en esos intentos. Él no podrá transparentar su opacidad más que hasta un punto, y yo no podré opacar la mía tanto como desearía. En ese sentido, el vínculo analítico aparece, a mi modo de ver, como condición necesaria, aunque no suficiente, para que un análisis funcione. Algo así como los rieles imprescindibles para realizar la travesía. Como lo decía Freud en una de las citas del trabajo, mover al enfermo a un trabajo psíquico. Por eso digo, lo del vínculo cura me parece que habría que trabajarlo en esta idea, ¿no? El vínculo como condición necesaria, aunque no suficiente. Entonces, en los comienzos del encuentro analítico tenemos, como dicen las autoras y los autores, la empatía, esa capacidad de ponerse en los zapatos del otro a ver a dónde le aprieta. Tenemos la muestra de interés, eso que yo llamé disponibilidad. Y ahora en el texto aparece otra idea, que es la idea de alojamiento.
Aquí comienza otra discusión interesante. Los autores nos hablan de las alianzas y nombran dos: la alianza de trabajo y la alianza terapéutica. Yo quería agregar una tercera, pero con una particularidad, y es que afecta a las primeras dos, y que genera un problema para la práctica clínica, que son las alianzas inconscientes. El concepto es caesiano. La idea es que desde el primer encuentro los sujetos deben consensuar entre ellos cierto acuerdo inconsciente respecto de algunas representaciones que deberán reprimir, desmentir o forcluir para que el vínculo sea posible. La constitución de un conjunto humano exige que haya un grupo de representaciones que no van a circular libremente. Les leo textual de Caes: las alianzas inconscientes se anudan en el periodo inicial de constitución de un vínculo y se asocian a las formaciones y procesos del inconsciente ya establecido en los sujetos que se agrupan. Algunas de esas alianzas inconscientes son estructurantes para los vínculos y para los sujetos, como aquellas referidas conocemos bien, las prohibiciones fundamentales, la renuncia a la realización directa del fin pulsional, el contrato narcisista, si tomamos a Piero Lanier. Pero otras tienen un fin esencialmente defensivo, como en el caso de los que él denomina pactos de negativos, donde no me voy a meter porque es un lío bárbaro, digamos, pero sí advertir el problema que representa el hecho de que el analista forma parte del vínculo analítico con su propio inconsciente a cuestas y ajeno a las alianzas que entreteje con su paciente. El recorrido que hacen los y las autoras para trabajar esta temática es sumamente rico. Muestra una profusión de autores. Me interesó especialmente la secuencia que plantean entre Winnicott, Nacio y Zuckerfeld. Empiezan así con las zonas superpuestas de la experiencia. Me perdí. Con las zonas superpuestas de la experiencia y del juego entre paciente y analista, y allí marcan la paradoja de crear lo dado, ¿no? De alguna manera crear lo que se encuentra. Luego siguen con Nacio la necesaria rectificación subjetiva, que sería algo así como poder hacerse esa pregunta, como diría el título de la película de Almodóvar: ¿qué hice yo para merecer esto? ¿No? Eso abrirá la demanda del análisis, digamos. Y finalmente lo de Zuckerfeld, que lo nombran como elemento de la alianza, que nombra, ahí está, Zuckerfeld nombran como elemento de la alianza la percepción realista del otro. Y a mí me interesaría aquí plantear el problema que esto representa, los límites de ese realismo objetivo. En principio me pregunto si existe. Si existe lo objetivo. Es curioso que Freud, fíjense, cuando Freud descubre y empieza a hablar de la historia de los pacientes y de las familias, él crea una noción muy querida y muy presente en todos nosotros. Él habló de novela familiar, no habló de historia familiar. Y yo creo que nombrarla así, novela, pretendía dar cuenta del contenido ficcional que guardaba en su narración. Más allá del denodado intento de separar verdad material de verdad histórico-vivencial, no hay manera, esto es una posición, esperen que me está avisando que me estoy quedando sin batería. Esto, digamos, les decía que es como una posición. No hay manera de que la realidad sea objetiva. Así como cuando trabajamos con un material clínico, esos jirones que elegimos para contarlo son nuestras ficciones sobre ese paciente.
podríamos decir que la realidad objetiva está perdida y que el relato es la única forma de acceder a fragmentos de esa verdad. Y eso también pasa entre analistas y pacientes. Si todo funciona bien, si las alianzas inconscientes que se generaron fueron en sentido de lo estructurante y no de lo defensivo, la novela va a tener una nueva versión, quizá más útil para la vida del paciente. Me parece que en eso consiste lo que ustedes rescatan en la idea de situación clínica más favorable. Por último, y siguiendo con esta última idea, quería decir algo más del más allá de la transferencia. Lo de Winnicott a mí me parece que es monumental, o sea, pensar el análisis como dos zonas superpuestas de juego es un aforismo maravilloso. Es una imagen hermosa esa de la superposición de las zonas transicionales. Los y las autoras ubican la persona del analista, dicen textualmente, sus características extraterritoriales ajenas, fundantes de un campo vincular inédito, por fuera de lo transferencial propiamente dicho. Me permito preguntarme si acaso esto sería posible. O quizás se haga necesario reconocer esa condición de ajenidad del analista y las alianzas inconscientes inherentes al vínculo analítico como pertenecientes al propio campo transferencial, con la consiguiente complejidad y complejización de la tarea. Estamos ahí, metidos en el barro, nos guste o no, implicados inexorablemente en la necesidad de transitar nuestros propios conos de sombra, más allá del destello de las luces, caminando entre tinieblas a veces impiadosas, con nuestro propio inconsciente a cuestas y muchas veces, sin saberlo, ciegos al mirar. Bueno, gracias, hasta ahí. Bueno, muchas gracias, Daniel. Yo voy a ir leyendo algún grupo de preguntas y vamos haciendo una ronda de intercambio. Bueno, hay agradecimientos y felicitaciones y aplausos que están para todos, pero los voy a dejar para después. Sí, arranco con Graciela Coban, que dice: es muy desafiante la propuesta de pensar el vínculo terapéutico más allá de lo transferencial. Cintia Chantril dice que le interesa mucho que pongan a trabajar la idea de llegar al paciente al tratamiento, y pregunta: ¿consideran que el tema que los convocó hoy en día por las modalidades light o virtuales de hacer lazo? Dice, le genera curiosidad saber que nos llevó a trabajar este tema fundamental. Osvaldo Maltz dice: ¿por qué piensan que es un más allá de la transferencia? ¿O serán distintos aspectos de la transferencia, más imaginarios, simbólicos? Y agradece. Graciela Cohen también dice, nos pregunta si podemos puntualizar cómo pensamos el mandato de la neutralidad del analista en el vínculo terapéutico. Dice que la viñeta de Federico es interesante para pensar neutralidades del ortodoxo y lo contemporáneo. Lo junto con Mariana Antán, que dice: ¿cuál sería la neutralidad del analista? Podemos pensarlo como
desde la teoría del apego. Creo que esto un poco Daniel lo fue contestando en su desarrollo. Y a ver si con la próxima tenemos para arrancar, que Alicia Levin se preguntó el entre pensado como un tercer espacio más allá del analista y paciente. Es equivalente a lo que pensamos como vincular. ¿Parece para acá? ¿Alguien me contesta? Si no, sigo preguntando. ¿O quieren arrancar? Pará. Autores. Dale, sí, pará, sí. Me parece que podés parar, que hay un par Sí, sí. de interrogantes que como Seba dijo, sobre todo el seguimiento pertinente de la cuestión de la neutralidad, lo hizo Daniel, muchas gracias. Así que, pero bueno, a ver, ¿alguno, chicos, tiene ganas de arrancar a contestar alguna cuestión? Dale. ¿Mm? Arranco por la primera de Cintia, que pregunta si es a partir del tema de la virtualidad que se nos ocurrió este tema, y la respuesta es no. Que, digamos, rondó, que lo comentamos, que obviamente replantea una serie de cosas, sí, pero la idea no surgió a partir de esta situación particular que estamos atravesando hoy, sino que es algo que a algunos nos resuena desde hace bastante. Y pensaba en el tema de la ortodoxia y por qué quizás en la síntesis introductoria quedó como demasiado sintética. El año pasado lo desarrollamos bastante más, pero un poco la idea de usar la palabra ortodoxia tenía que ver con una recta forma de pensar o de conocer, ¿no? Entonces, como que lo referíamos a esos discursos dominantes, donde si uno no entra en esa serie de discursos, está haciendo otra cosa, o suena raro, o pertenece a otra tribu, ¿no? En este sentido, opuesto a contemporáneo, que lo traíamos de la mano del paradigma de la complejidad, donde se trata de sumar y complejizar, y no de restar y ridigizar los pensamientos y los conceptos. Así que bueno, eso para arrancar. Voy a retomar las otras preguntas para ver si me ocurre otra cosa. Silvana, vos te ibas a desmutear, me pareció antes. ¿No? Sí, iba a contar también de cómo había surgido el tema, porque nos venimos reuniendo desde marzo, cada 15 días, y empezamos a contar también muchas experiencias llamativas de consultorio, que a veces las definiciones, así como nos la daban los autores, quedaban escuetas, y tomábamos una rama o la otra. Entonces empezamos a tratar de dar forma, y estuvo muy interesante, y así surgió, bueno, vamos para este lado. Aparte, bueno, que en este año me sumé con Hernán, y creo que Daniela también se sumó este año. Que, lo digo ahora, Dani se tuvo que ir porque está de 38 semanas, y por eso una de nuestras integrantes se retiró antes. Quizás hoy también nace, aparte de esta idea, otro individuo más para nosotros. Pero, bueno, y nos sumamos a esto que ya vienen trabajando nuestros compañeros, que tenía que ver con esto que contó Vale recién. Eso iba a aclarar. Bueno, yo un poquito con meternos en más allá, ¿no? Más allá de que es un título, y un poco como decía Graciela, es desafiante y es un desafío, y quizás hay algo también ahí entre lo instituido y lo instituyente, ¿no? O sea, poner en un título más allá no solo remite mucho a Freud, sino que es como, bueno, estar tomando una posta importante para justamente lo que es un debate. Yo creo que hay algo bueno,
se fue plasmando, tratamos de plasmarlo en el trabajo, con esto del más allá, que implica de que hay algo que no es solo la transferencia, y la transferencia conocida por los, yo diría, seguidores o post-freudianos, por momentos y por algunos, sobre todo de las conformaciones de las escuelas, ¿no? Esto de que Winnicott trae en la carta, pues nosotros citamos también esto del psicoanálisis vivo, ¿no? No el lenguaje muerto en su carta a Klein, sino poder estar jugando con el lenguaje y tener cada uno una forma de Dicen que decir hable las más cosas. fuerte, Seba, dicen que se te escucha mal. Sí. Una forma de decir las cosas, que es esto de los clichés, la transferencia y la contransferencia como su ápice, sobre todo de momentos donde otras cosas quedaban afuera. Y que el vínculo es más que la transferencia. Puede ser que sea más acá o más allá. Un poco como decías, Daniel, creo que es necesario, es condición. Y ya que estamos ahí, agrego algo, porque nosotros lo decimos, o bueno, dice Winnicott, y lo pusimos ahí, esto de, bueno, si uno cree o no en la posibilidad de una realidad compartida, de que existe una realidad compartida, yo diría que no deja de ser ficcional, pero que, como decíamos por ahí, no es solo un manojo de proyecciones, y de alguna manera, a través de lo cultural, de las diferencias, y incluso con las fantasías inconscientes propias, tiene algo de compartido o de compartible. Esto, si bien lo discutimos, lo digo particularmente de modo personal, ¿no? A título personal. Bien. Bueno. ¿Puedo? Sí, por favor. Sí. A ver, es un tema complejo y es una polémica riquísima, porque me parece que justamente indagar ahí es algo que tenemos que hacer. Digamos, cuando yo me formé, digamos, el analista era un ser que estaba allá lejos, ¿no? Que traducía en forma simultánea, cada palabra tenía que ser interpretada, cada posición, y el analista estaba totalmente afuera de la escena, ¿no? Eso llevó a problemas serios, en algún momento fue muy fecundo, pero en algún momento, ustedes saben que, por ejemplo, más allá de la transferencia, yo recordaba una frase que decía Silvia Bleichmann. Silvia Bleichmann se enojaba mucho con lo que ella llamaba los abusos transferenciales en el contrato de análisis, ¿no? Entonces, si uno decía, por ejemplo, si el paciente decía que, no sé, que le resultaban caros los honorarios, se le interpretaba la resistencia. Ella se enojaba mucho con eso y dijo algo que para mí fue crucial, lo tiene escrito en varios lugares ella, dijo, el contrato analítico es entre ciudadano y ciudadano, ¿no? Si son reglas de un contrato analítico, no son pasibles de interpretación, porque eso es un abuso del poder transferencial y de los riesgos implícitos en ese poder. Entonces, en ese sentido podría decir que a lo mejor eso va más allá de la transferencia. No estoy muy seguro porque me parece que la transferencia tiñe todo. Respecto de lo que preguntaban o comentaban del entre. Bueno, yo creo que uno de los grandes problemas cuando de vuelta, estoy con la edad hoy, cuando en mis primeras etapas de formación, ¿por qué era importante analizarse? ¿Qué nos decían? Nos decían que había que analizarse para conocer en carne propia el inconsciente y el trabajo acerca de la transferencia. Y eso me parece que era cierto.
Ahora, a mí me parece que en este momento yo agregaría eso, que es importante analizarse, porque uno no percibe los modos en los que está metido adentro de esas alianzas que establece con el paciente. O sea, no hay manera de que lo ajeno de uno se meta de alguna forma en esa forma de trabajar y de decir. Entonces, justamente como existe el entre, ¿no? Y nosotros no somos alguien que está ahí, digamos, ¿no? Viendo lo que ocurre allá, sino que estamos adentro de la escena, en el barro, decía yo antes. No hay manera de no tener que trabajar siempre sobre el propio posicionamiento. Y quería, cuento esto y paro, respecto de un pequeño ejemplo que compartí ayer con algunos amigos aquí, que están aquí del grupo de literatura y psicoanálisis, muy cortito, una paciente que empecé a ver a los 40 y pico de años, hoy tiene 85, no la vi ininterrumpidamente, la vi y la dejé de ver muchas veces. La empecé a ver porque ella la perseguían las brujas con latas de Coca-Cola por la calle, acusándola de un aborto que ella había tenido a los 30 años. Esa entrada en una psicosis paranoide fue muy, muy fuerte y muy violenta. Medicada, nunca tuvo que ser internada, pero ¿qué pasa ayer? Esta mujer es una docente en filosofía y una gran conocedora de la obra de Castoriadis, que lo usamos muchas veces en las sesiones. Y ella me vuelve a decir que está en un momento de mucha eclosión de su locura, digamos. Hubo un episodio, el domingo a la noche me llama. En mi casa, cuando ella llama, saben que yo estoy, digamos, ¿no? Con algunos pacientes pasa eso, llame cuando llame, digamos. Me dice algo, tenemos una conversación, y al día siguiente en la sesión, que fue ayer, me dice, con la llamada alcanzó, se dejaron de joder. Yo no pienso ser su esclava, dice, ¿no? Entonces yo le digo, Juanita, ¿se acuerda de lo que decía Castoriadis? Le recuerdo una frase que habíamos estado hablando poco tiempo atrás, que Castoriadis decía que el amo es el esclavo del esclavo. Entonces ella dice, claro, claro, reflexiona, ¿no? Como, por el poder que el esclavo le otorga al amo, digamos, ¿no? Y medio en chiste se empieza a reír y dice, los esclavos cuando se dieron cuenta inventaron los sindicatos, ¿no? Y termina diciendo, Daniel, querido, vos sos mi Moyano. Es muy interesante, después me di cuenta a partir de un comentario que alguien me hizo, esta es una paciente que yo cuando empecé, yo supervisaba en ese entonces con Vicente Gali, la vimos con él, y él me decía, esta paciente si no está en análisis va al Moyano. O sea, ella usa el significante Moyano en relación al sindicalista, pero después aparece el Moyano como un lugar de destino posible para ella, ¿no? Bueno, digo, ¿cómo hago ahí para decir si esto está más allá o más acá de la transferencia? ¿Me explico? Bueno, por eso quería contar esa escena. Paro ahí. Bueno, repaso otras preguntas. Cintia, dice Daniel, ¿cómo pensar la idea de usar la fuerza o voluminosidad del oponente para trabajar las resistencias en el análisis? Considerando que Freud mismo se pregunta si a veces el analista podrá oponer la atención suficiente para superar ciertas cuestiones producidas por las barreras de las contrainvestiduras. Nora dice, bueno, cuando pensamos en el vínculo entre paciente y analista, Nora Rabinovich, recordemos que se trata de una relación asimétrica a la manera del niño y su adulto primordial. Por eso, lo que diga o haga el analista es una intervención en transferencia, en este sentido, ¿por qué llamar intervenciones no simbólicas lo que está más allá de la transferencia? Claro. Acá meto igual una opinión, bueno, parece que hay algo entre lo que dijiste, Daniel,
citando a Silvia, y bueno, yo después de última también pongo en duda la cuestión de la relación asimétrica, o solo asimétrica. Mónica Fabeluques dice, los autores intentan conceptualizar fenómenos del campo clínico. Pensaba si algo que subyace es la diferente concepción misma del inconsciente de Freud en Lacan y en ciertas corrientes contemporáneas como Deleuze. Bueno, qué lío, y a la vez importante estos diálogos desde epistemologías diferentes. Inés Burgui, escuchándolos me surgió la pregunta que esbozó Daniel. ¿Hay una transferencia sino más allá de la transferencia? Lo que permanece por fuera, pero es condición, tanto en el sentido de comprender como en los demás aspectos que hacen al vínculo, los fundamentos del inconsciente como algo que siempre está más allá. Bueno, Gabriela Kramer pregunta dónde está la definición esa de Leukovitz sobre generación. Graciela vuelve a preguntar si Daniel podés comentar más sobre la disponibilidad del analista enlazado al concepto de alianzas inconscientes del analista hacia el paciente. Freno acá, ¿no? Sí. Dale. Sí, bueno, nada, yo qué sé. Cuestiones de estar coordinando. Me quedé pensando en varias de las cosas que fueron diciendo. Una, Nora, ¿por qué, Nora Rabinovich, Nora, ¿por qué decís intervenciones no simbólicas? Yo creo que, acuerdo con que el vínculo es asimétrico, obviamente es asimétrico, pero, y ahí voy a tomar lo que decía Inés en otra intervención, por ahí lo que nosotros, estas preguntas que nosotros nos hacemos, y que está buenísimo que lo invitamos a Daniel porque nos da una vuelta de tuerca más sobre todas estas cosas, digamos, pero Inés situaba que hay algo de lo que queda dentro que es imposible sin situar un algo por fuera, y por ahí nosotros nos preguntábamos por esto, ¿no? Por algunas cuestiones que quedan más del lado del afuera. Mejor, digamos, por eso planteamos las dos viñetitas del inicio, una sola después retomamos, ¿no? ¿Qué pasó ahí con ese cuadro que estaba en el consultorio o con la vela que estaba en el consultorio? Eso estaba, preexistía, qué sé yo, eso permite, seguramente permite, propicia y cierra el círculo de, digamos, de lo no. Yo estoy leyendo porque veo que Nora me está contestando por chat al mismo tiempo, las intervenciones que no son interpretaciones clásicas. Sí, discusión que surgió el otro día también, que traía Isidoro Vega en el Congreso respecto del acto analítico. Entiendo que es a eso a lo que te estás refiriendo ahora. Bueno, me parece que algo de la intervención que se cita al final, y sobre la que también preguntaba creo que Graciela Coan, algo de esta intervención diciéndole, bueno, tenés que meterte en el resonador porque, ¿no? A ver, a mí me parece que esto no es que esté por fuera de la transferencia a la intervención, por lo menos acá voy a hablar por mí, digamos, cada uno tendrá su lectura, porque algo de lo que pasa es que no pensamos todos lo mismo nosotros, entonces tratamos de que, y creo que es lo que se nota, que algo de la atención también esté reflejado en el trabajo, ¿sí? Pero bueno, a mí me parece que lo que pasa con esta intervención del analista es que algo de su persona propia, que yo acuerdo con lo que dice Daniel, va a ser leída dentro de estas situaciones, dentro del escaso margen que tenemos para la lectura de lo real objetivo, ¿sí? Va a ser leída siempre dentro de ese escaso margen, pero ahí la persona del analista en su dificultad, digamos, o en su necesaria tensión en la neutralidad, ¿sí? Pero me parece que en esa intervención, más que la neutralidad, lo que está en juego es la abstinencia, porque no, me parece a mí, él, digamos, no se muestra neutral, como bien ubicaba Daniel, no es nada neutral, nunca somos neutrales, la neutralidad, además, sí, creo que también lo habíamos rastreado en algún momento, no aparece en la obra. Valeria e Irene hace varios años presentaron un trabajo que hacía ese seguimiento, ¿no? Pero me parece que lo que hace ahí el analista es, a sabiendas, ¿sí? Correrse de cierta posición de no
dar mandatos, de no dirigir con claridad, ¿sí? Y opera. Y en función de aquellos elementos que en su momento, porque este es el mismo Federico que vio un cuadro y decide quedarse porque ve el cuadro, digamos, ¿no? Este es el mismo Federico que decide eso, en ese momento apareció un elemento casual, azaroso, ¿sí? Que genera, de alguna manera, propicia algo que se construye después, que vuelve a, digamos, que me parece a mí muestra su gran potencia en el momento en el que nadie lo podía convencer a este hombre, y cuando el analista se corre 2 milímetros y calculadamente, y tiene una intervención que por ahí podría ser pensada, ustedes saben que yo de Lacan sé poco, como un acto analítico, digamos, le dice, tenés que hacerlo, ¿sí? Eso propicia, digamos, que el paciente se vaya al resonador, pero sobre la base, porque siempre pensamos que están cruzadas, de la transferencia que se pudo construir, y volvemos a la primera viñeta, vaya a saber porque qué cosa azarosa hizo que ese muchacho se ligara a ese cuadro, a ese analista. Así, o sea, yo quería retomar esas cuestiones como para ir entramando todo hasta acá. No sé si alguno de los chicos, dale, vale. Sí, no, para agregar que cuando leía las preguntas, esperábamos de Nora y de Osvaldo, ya los conocemos bastante, son años de trabajar juntos, y algunas de estas cosas que nosotros lo pensamos desde las diferencias teóricas que es propio de esto que decía Mario, ¿no? De varias personas que venimos con trayectorias o con formaciones diferentes, con pensamientos diferentes que se ponen en tensión y que reflejan todos estos resquicios que Daniel fue situando. Es tan válido nombrarlo de una manera como de otra. Me parece que la idea de tomar ciertos autores que vienen desde distintas orientaciones también es eso, ¿no? Es como, bueno, tratemos de, con todas estas conceptualizaciones, brindarles a ustedes también algunas herramientas como para tomar lo que les sirva o cuestionar en función de lo que tienen, eso que hay del otro lado. Esto es parte del desafío de este equipo, me parece, que por algo también es tan heterogéneo en muchos sentidos, pero sobre todo en formación, digo, en esto de lecturas distintas, ¿no? Y respecto de esta última viñeta, una de las cosas es, digamos, una cosa es que había que intervenir para que no quedara como la posibilidad de una hemorragia interna que produjera una situación muchísimo más grave. O sea, ahí, bueno, el analista es convocado ahí para resolver eso, y después en sesión se hablará, y ahí se trabajará qué pasó ahí, por qué el llamado fue a él, y además me parece que el componente de la persona del analista es que estaba disponible a esa hora para atender, y lo atendió, porque podría haber pensado, o sea, haber cerrado el consultorio y decir, bueno, por algo lo atendió, por algo atendió a este paciente, quizás no atiende a todos, quizás sí. Así que bueno, como para ir transmitiéndoles también un poquito de lo complejo que es, como le contábamos a Daniel, no solo pensar entre 7 en este caso, sino escribir entre 7, porque esto lo escribimos entre los 7. Claro, no sí, sí. Sí, me parece un poco también que lo que dice Vale responde a la pregunta de Mónica o al comentario de Mónica respecto de las epistemologías. Hay algunas epistemologías en las que coincidimos y que conocemos, y hay otras que realmente yo no me habilito a hablar, por ejemplo, desde la cuestión rizomática, y creo que esto hace también a las diferencias, ¿sí? No es que no lo conozcamos, pero no manejamos todo. Nos manejamos dentro de algunas epistemologías que manejamos mejor, valga la redundancia. Me callo y te doy la palabra, Daniel. Perdón, no, antes quiero decir algo, primero porque hay un par de preguntas directas para Daniel, y bueno, además de las epistemologías están las teorías, ¿no? O sea, o la base epistemológica de cada teoría, y ahí también tenemos, así como yo decía antes, el tema de la realidad, de lo que son intervenciones y lo que es transferencia. Nosotros tratamos de mostrar otros aspectos de la transferencia. Lo que pregunta Nora con el tema, me quiero meter más allá de la transferencia, también está esta cuestión de lo asimétrico. Y después, en un comentario más
más abajo, Nora dice que es asimétrico el vínculo porque se espera que el analista dirija el tratamiento, ¿no? Y decía antes que venía por la cuestión infantil, ¿no? De la simetría a la manera del niño y el adulto primordial. Bueno, ese es un aspecto de la transferencia que nosotros marcamos, que es más del cliché de las formas vinculares infantiles. Yo creo, primero que no sé si, no sé quién espera que el analista dirija el tratamiento, o si se espera. Por un lado tomo una cuestión de Winnicott que dice que el picnic es del paciente, ¿no? Y de hecho la idea de interpretación también es generar situación, pongámosle como decíamos en trabajo, para que el paciente exprese la interpretación. Y además, bueno, creo que en todo caso sí hay partes asimétricas del vínculo entre paciente y analista, pero hay otras que no. También estamos trabajando juntos, estamos en zonas superpuestas. Bueno, no lo dijimos por ahí, pero está un poco implícito en toda la cuestión de la alianza también, de aspectos sanos del yo, que se relacionan con aspectos, esperemos, sanos del analista. Hacemos acuerdos y en ese sentido me parece que en todo caso habría que diferenciar ciertas asimetrías y ciertas simetrías. Porque digamos, estamos los dos en el mismo barco cuando somos dos, ¿no? También somos más, y si estamos con niños, estamos en el mismo barco con los padres. Y eso me hace acordar un poco, para dar también paso a la pregunta de Cintia que le hace a Daniel. Alguna vez Verónica contó, Verónica Ginocchio, no recuerdo quién, que había dicho algo así, como cuestionando algunas... pero bueno. Se mezcla. Esto como que los aliados, aunque sean extra consultorio para la cura del paciente, o para que el paciente alivie su sufrimiento, no tenemos por qué cuestionarlo, sino que son, bueno, que son aliados. Vero, si querés escribir por ahí, te cité mal, pero bueno. Así que, bueno, yo quería decir eso y dejar un poquito de ruido en el debate. Daniel. Bueno, a ver, sí, me parece interesante lo que planteas también en términos de no meternos en oposiciones binarias, ¿no? Como simetría o asimetría, ¿no? Me parece que cuando Silvia dice lo de ciudadano y ciudadano, está reconociendo el aspecto de cierta simetría, pero vieron que últimamente con este asunto de la pandemia los pacientes nos dicen, ¿no? ¿Y usted cómo anda? ¿No? Es decir, como que hay un interés genuino, y uno, qué sé yo, ¿qué va a decir? Mira, más o menos, porque uno dice, bien, está todo bien, o sea, no, o sea, y eso se contesta desde una asimetría, digamos, donde uno no se le va a poner a contar al paciente lo que... Por eso digo, no, me parece que salir del binarismo por ahí nos ayuda a pensar en diferentes posiciones que conviven, que están por ahí. Ahora, María Eugenia, vos recordaste lo de Isidoro, y me parece que es interesante yo estuve en ese panel, lo estuve escuchando, me parece interesante para contestar lo que alguien había preguntado respecto de cómo usar la fuerza, el ejemplo que yo había puesto, ¿no? ¿Se acuerdan el ejemplo? El ejemplo, si alguno no estuvo, Isidoro Beck puso un ejemplo de que El hombre de los lobos, cuando se trató con Ruth Matt Brunswick,
le decía que él era el paciente más importante de Freud y que ¿no? Como que hacía gala de ese ser tan importante en el que se había constituido. Y me parece que en un punto, medio hinchada las pelotas, Matt Brunswick en un momento le dijo, mire, yo ayer estuve con Freud y usted no estaba, ¿no? Esto lo contó Isidoro B el otro día, ¿no? Es interesante, a eso me refería yo con usar la fuerza, digamos, ¿no? Con cierta cosa que viene de ahí, de la que uno puede tirar para ver si consigue romper algo, ¿no? Y generar un hueco y un agujero para pensar. Respecto a este paciente al que nombraron Federico, a ver, es complejo porque no vaya a ser. Janine Pouget decía que las parejas consultan porque las personas se enojan a la larga de aquello de lo que se han enamorado, ¿no? Es un principio muy lindo para pensar. Entonces, no vaya a ser que un día el paciente diga, voy a dejar el análisis por ese cuadro de mierda que usted colgó ahí, ¿no? O sea, es ese mismo cuadro que lo ligó, el que después se puede transformar en otra cosa de acuerdo a las vicisitudes de la transferencia, ¿no? Entonces, me parece que, por supuesto, hay un efecto azaroso ahí, digamos, que creo que era la novia que le había mostrado ese dibujo, una ligadura, ¿no? Como que hay un efecto de azar, y eso lo que hace es armar un riel, digamos. Vamos a ver después qué va ocurriendo de la travesía. Y respecto de este asunto de la abstinencia, a ver, yo creo que uno tiene que tener en claro que la abstinencia se va a caer, ¿no? Como que no vamos a poder todo el tiempo opacarnos tanto como querríamos. El asunto es estar advertidos de eso para volver a reinstalarla ni bien nos damos cuenta, digamos, ¿no? Como que es un riesgo que está implícito en la tarea. Yo creo que cuando la terapeuta le dice a este joven, lo imagino como un joven, no sé, tenés que hacerlo. Fíjense, es interesantísima la frase, ¿no? Porque es lo contrario a lo que se supone que tenemos que hacer nosotros, ¿no? No decir lo que tenés que hacer. Pero me parece extraordinario haberlo dicho así, me parece que está bien, digamos, yo seguramente hubiera dicho lo mismo, digamos, porque como no somos neutrales y estamos del lado de la vida, no vamos a decirle al paciente, bueno, usted se quiere morir, muérase, qué sé yo. Uno lo puede decir como recurso a lo sumo eso, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace la analista cuando le dice tenés que hacerlo? Es consciente del poder transferencial y hace uso de ese poder, buen uso, ¿no? Entonces, yo creo que por eso recomendé tanto aquel trabajo de Piero Lanier, porque justamente el tema es el reconocimiento de la existencia de ese poder transferencial para poder ver cómo hacer un buen uso y no un uso perverso. Silvia Lechmar se enojaba porque decía que usar la transferencia para aumentar los honorarios o el número de sesiones era perverso, ¿no? Disfrazado de encuadre analítico. Me preguntaban algo de la disponibilidad con las alianzas inconscientes. Yo lo que quise marcar con el tema de las alianzas inconscientes es que, bueno, por algo Freud la nombró como una de las profesiones imposibles analizar, ¿no? Porque estamos ahí con nuestro propio inconsciente a cuestas y por supuesto que alguna escena que a uno le puede dar para llorar, a otro no le da para llorar, porque estamos jugados ahí. Sigo con Nacio, que a mí es un autor que me gusta mucho leer. En el libro del amor y del dolor, el libro del amor y del dolor de Nacio, el prefacio es una maravilla. Él cuenta de una paciente que se embaraza y cuando tiene el hijo, muere el hijo a los 2 días. Y él cuenta lo que le pasó a él. Por eso es extraordinario ese capítulo, ¿no?
Y él dice que le dice a la paciente, él lo cuenta, le dice a la paciente, no puede ser lo que me estás diciendo, es un disparate, le dice a la paciente, que le estaba contando que se le murió el hijo, ¿no? Como, ¿qué se le movió a él para decir eso? Seguramente a otros se le hubiera movido alguna otra cosa. Pero está en el problema, en el núcleo del problema, que es lo que constituye la idea de que la alianza inconsciente implica que nosotros entramos ahí, un poquito sabemos de nuestro propio inconsciente y mucho no sabemos, ¿no? ¿No? Es decir, a mí siempre me impacta, y con esto termino, me impacta esa frase, te conozco como si te hubiera parido, ¿no? En las parejas se dice mucho eso. Como si haberlo parido implicara que uno conoce de aquel a quien parió. Conoce los primeros días, después no conoce más. Pero eso es una desmentida radical de la ajenidad del semejante, ¿no? Y en ese sentido, nosotros entramos a un trabajo analítico con muy pocas posibilidades de saber acerca del inconsciente del otro. Y encima, con muy pocas posibilidades de saber del nuestro propio. Si a gata sabemos algo de nosotros mismos, ¿cuánto podemos suponer que sabemos del otro? Digo, bueno, esto debe acotar los modos de trabajo, ¿no? Bueno, paro ahí. ¿Alguien quiere agregar algo más? Sigo con las preguntas. Bueno. Elisa Sacardi dice, me parece interesante por pensar la transferencia al modo de lo plantea Piero Lanier como un intercambio de afectos y conocimientos, tener allí en cuenta al sujeto vivo que está sufriendo. Lo pienso como una manera de que el paciente sepa que hay alguien del otro lado. Eso me parece fundamental desde el afecto, el acompañar en el sufrimiento, además de revisar la historia de los conflictos infantiles. Agrego, Cintia había repreguntado algo de la palabra, de por qué elegimos allegar al paciente en relación al tiempo de pandemia y demás. Si querés, te lo digo ahora, esto lo sacamos, Dale. Cintia, tomamos una cita de sobre iniciación del tratamiento de Freud, y él lo primero que dice en esa cita es, lo primero que tenemos que intentar es allegar. Y ahí comenzamos a jugar con esa palabra en el texto, ¿no? Cuando empezamos a pensar qué era transferencia, qué no, si era más allá, más acá y dónde, empezamos a usar ese término de sobreiniciación del tratamiento. Claro. Bueno, algunas cosas que ya estuvimos hablando. Marta de Justi dice, quería preguntar cómo pensamos la corporeidad del analista dentro del campo transferencial y su más allá. Inés dice que Lacan plantea, por lo que yo decía antes, que el analista dirige el tratamiento, no dirige al paciente, enorme diferencia. Sí, en eso estoy de acuerdo. Sebastián Semprevivo dice, puede observarse clínicamente que cuando deliberadamente nos ubicamos en una situación simétrica con un paciente, esto permite posibilitar abrir nuevas versiones discursivas. Es muy interesante el tema. ¿Alguna felicitación más? No, y por ahí. Un comentario sobre el tema del cuerpo. Sí. El tema del cuerpo se instaló mucho, digamos, estos 2 años, ¿no? Bueno, porque no están los cuerpos, o sí están los cuerpos, eso es una discusión, ¿no? Quiero contar una pequeña situación. Yo atendí a un chico, antes de la pandemia, que vivía en otro país. Él me consulta, bueno, tengo que decir en qué país vivía, porque si no, no se va a entender la viñeta. Él vivía en Canadá, él era muy bajito, y los canadienses son todos muy altos, decía él. No conozco tantos canadienses, digamos, pero... Y esto le complicaba mucho acercarse a las chicas. Él tenía 18 años cuando me consultó.
Él era argentino, los papás también vivían allá, y en un momento, tenían menos 18, 17, algo así. Cuando los papás vienen a Buenos Aires me piden una entrevista y tengo una entrevista con los padres, ¿no? Acá. A la sesión siguiente él me dice, este chico me dice, sé que mis papás estuvieron con vos, qué sé yo, me dijeron que sos alto. Problema, digamos, ¿no? Porque él, mientras no me veía de cuerpo entero, él no sabía si yo era alto o bajo. Entonces, tiraba lo que quería tirar tranquilamente. Ahora, entonces, esa presencia del cuerpo del analista o su no presencia, ambos van a ser elementos. Miren, yo creo que no hay un dispositivo óptimo. No hay. Cada dispositivo genera sus posibles y sus conos de sombra. ¿No? Este dispositivo virtual también va a generar sus posibles y sus conos de sombra. Algunas cosas se van a poder acá mejor que en otros espacios y otras no se van a poder acá como sí se podrían en otros espacios. Lo mismo pasa con los tratamientos, los análisis individuales o los vinculares, ¿no? Yo, en lo personal, no hago una especie de elogio de lo vincular. Me parece que los análisis vinculares generan unos posibles e imposibilitan otras cosas. No sé si con eso digo algo de lo que se preguntaba del cuerpo, ¿no? Sí. Mario. Sí, en realidad yo me quedé, leí en el chat un comentario que hace Marta, que me parece, Marta de Justi, que me parece también como muy interesante. Elisa, gracias, che, por las preguntas, además. Me parece re interesante que esté Elisa, que también nos hace un montón de preguntas. A vos sí, Elisa Sacardi. Pero, bueno, nada, no, lo que me quedé pensando era sobre esta cuestión de justamente de el cuerpo y otras cosas que no son el cuerpo, pero que como nosotros vamos planteando ahí en el trabajo, a nuestro entender, hacen a la persona del analista y a la forma en la que éste se muestra, ¿no? Entonces, respecto de esto, me quedé pensando, por un lado, en lo que decía Marta en el comentario, que dice que en el caso de Federico, quizás el paciente necesitaba, al ver el cuadro, encontrar primero algo de lo conocido y de lo familiar, para después poder desprenderse desde ahí. Me parece sumamente interesante la lectura que hace Marta, y también la pensaba como en relación a esta cuestión del cuerpo, ¿no? Daniel trajo una anécdota mucho más interesante, pero yo también me gustaría contar una pequeña anécdota analítica que ocurrió hace varios años cuando todavía nos veíamos, ¿no? Ustedes vieron, ¿no? Yo estoy cerradita, decente. Pero bueno, en verano parece que me pongo mucho escote, no sé, y digo parece porque recuerdo una vez que una pacientita joven, cuando yo le voy a abrir la puerta, lo primero que me dice es, siempre despechugada, igual a mi vieja, a ver si te tapás. Y entonces, a ver, la verdad es que yo, sí, se ve que a veces ando muy escotada, pero en general suelo preferir las poleras y suelo elegir mucho el tipo de ropa que me pongo, porque además me ha pasado trabajando con pacientes más graves, con pacientes psicóticos, que algún muchacho me ha dicho, ¿podés abrocharte, por favor? Entonces, a mí me ha resultado como muy fuerte todo eso. Ahora, yo me pregunto, así como el paciente de Daniel vio que él era alto, ¿qué es lo que vio esta chica? ¿No? Así como también el paciente que nosotros ubicamos vio el cuerpo ahí, vio el cuadro ahí, ¿qué es lo que vio esta chica en el cuerpo, en mi cuerpo en ese momento, o en el de Daniel por el cuadradito de internet? Que, digamos, esto me parece a mí que enlaza la cuestión del cuerpo con la cuestión del enlace, del recorte particular, la posibilidad de cuánto de la realidad objetiva estamos viendo, ¿no es cierto? Así que bueno, quería decir eso. Bueno, vamos a ir cerrando acá. No sé si Daniel o del grupo alguien quiere 2 minutitos, 1 minutito para cerrar algo, decir algo. Bueno, agradecer
mucho este intercambio, que me parece riquísimo, me parece un trabajo que abrió puertas para muchos lados y muchas posibilidades y líneas de discusión, que me parece que es lo que tiene que tener un trabajo. Y respecto de la escritura de 7, bueno, me gustaría decir eso, ¿no? Nadie sale distinto después de que un texto se le cayó de la pluma, ¿no? Es decir, nadie sale... ¿Qué dije? ¿Nadie sale distinto? Dije, un fallido. Pero bueno, nadie... Fue un fallido. Quise decir, nadie sale igual después de que un texto se le fue cayendo y un grupo que produce un trabajo genera un común, más allá de las diferencias, que es muy interesante para la continuación de la tarea, ¿no? Así que felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Sí, primero, muchas gracias por la mesa. Retomo las felicitaciones para Daniel y para nosotros en el chat. Bueno, un placer coordinarlos a mis compañeros. Obviamente también un placer tenerlo a Daniel acá. Creo que hablo en nombre de todos. Si alguien quiere agregar algo más antes de darle la palabra a Norberto, una despedida, un beso. Bueno, entonces dejamos... Vamos a permitir que los Norberto. participantes activen sus propios micrófonos, así aplaudimos la mesa, y mientras tanto los vamos invitando para el miércoles que viene el próximo flyer. A ver, ya están los participantes, pueden abrir sus micrófonos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Gracias, Daniel. Bueno, gracias. Gracias, Mario. Un placer. Los invitamos para la jornada de alumnos 2021 que organiza la Secretaría Académica el miércoles próximo 6 de octubre. Bueno, gracias al equipo de hoy y a todos. Precioso. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Buenísimo. Hasta la próxima. Chao, Daniel. Daniel, te tomaste. Daniel, Muchas ahí te mandé gracias. un comentario en el chat, por favor, después nos contestás. ¿Cómo? Ahí te mandé un comentario en el chat, si nos podés contestar después. Ah, bueno, de paso te pregunto, ¿puedo tenerlo el chat? ¿Puedo para verlo? Sí, ahora lo mando, Ah, buenísimo, gracias. No, pero no en el chat, en el chat del WhatsApp te mandé. Sí. Chao a todos. Chao, Ali. Muchas gracias, Chao, Euge divino. Gracias, Sebastián, excelente. Un placer. Gracias, Marta. Gracias. Tenemos la grabación. Sí.